¿Cómo está? Ya está en el aire nuestra primera emisión de Reporte 360. Le invito a repasar titulares. El cuerpo electoral de Argelia declara al ex primer ministro Abdelmejid Tebboune ganador en la primera ronda de las elecciones presidenciales con más del 58% de los votos. En Reino Unido, mayoría absoluta para Boris Johnson rumbo al Brexit allanado. Nicaragua y Rusia fortalecen relaciones estratégicas durante la reunión del canciller Denis Moncada y su homólogo Sergei Lavrov en Moscú. Comenzamos en Argelia. Abdelmejid Tebboune es elegido como nuevo presidente en comicios marcados por un alto porcentaje de abstención. La Autoridad Nacional Independiente Electoral informó que el dirigente obtuvo el 58,15% de los votos en la jornada marcada por la fuerte abstención, como le decía. De los más de 24 millones de ciudadanos que fueron llamados a ejercer su voto, alrededor de 9 millones acudieron a las urnas, lo que equivale al 41,14%. En el extranjero, solo el 8,69% de los electores ejerció su derecho al sufragio, lo que se traduce en un porcentaje total de 39,83% como índice de afluencia general. Con respecto a la participación en suelo argelino, hubo 41,13% de votos, 9.747.804 votantes. Después de tener en cuenta los votos extranjeros que participaron fuera del territorio argelino, la participación electoral total se convierte en 39,83%. Estados Unidos, contrario a su decisión del mes pasado de retirar a sus tropas del norte de Siria, mantiene sus efectivos en zonas ricas de petróleo de la nación árabe, un despliegue que Damasco y Moscú exigen termine de inmediato. Los detalles con Hisham Wanos. Los participantes en la recién concluida 14ª ronda de conversaciones de Astana sobre Siria coincidieron en el rechazo a los intentos de establecer una zona kurda de administración autónoma en el norte del país árabe. Un plan divisionista que Washington intenta cumplir mediante su ilegal presencia militar que obstaculiza cualquier diálogo entre los kurdos y el gobierno sirio, denuncian Damasco y Moscú. La mayoría de los kurdos como componente del pueblo sirio no apoyan el plan divisionista estadounidense y tampoco las tendencias separatistas de las llamadas Fuerzas Democráticas Sirias, pues ellos como sirios defienden la unidad de Siria. Aún así, la administración norteamericana mediante su ilegal presencia militar presiona para alcanzar su objetivo y para impedir cualquier salida política de la crisis, y muestra de ello el papel que jugó Estados Unidos para impedir la participación de los kurdos en el recién formado Comité Constitucional. Además de obstaculizar el proceso político, el saqueo de los recursos petroleros de Siria y debilitar su economía, figuran entre los objetivos de mantener los efectivos estadounidenses en suelo sirio. A finales de noviembre pasado, Estados Unidos concentró equipos militares en la zona de Armeilán, cuyos yacimientos petrolíferos son los más importantes del país y que Washington alega protegerlos de los terroristas. Este despliegue militar estadounidense constituye una ocupación y una acción colonialista que, según afirmó Siria y su presidente Bashar al-Assad en sus últimas declaraciones, tendrá que enfrentar la resistencia popular que tarde o temprano logrará expulsar a las tropas invasoras a la fuerza y limpiar el país de su ilegal presencia. Mientras, el ejército árabe sirio continúa su ofensiva antiterrorista en Idlib y su despliegue en la región norte y noreste del país en la frontera con Turquía e Irak. Una operación que luego de culminar con éxito, los efectivos sirios prometen luchar hasta expulsar del suelo nacional todas las tropas extranjeras encabezadas por las fuerzas de Estados Unidos. Hisham Wanos, Telesur, Damasco, Siria. El Ejército Nacional Libio anunció una ofensiva final contra el gobierno con sede en Trípoli. La información fue suministrada por el mariscal Khalifa Haftar, quien anunció que sus fuerzas empiezan una batalla decisiva, avanzando en la liberación de la capital. Libia continúa sumida en una crisis desde el derrocamiento de su líder histórico Muammar Gaddafi en 2011. Esto derivó en violentos enfrentamientos entre facciones rivales y la aparición de grupos terroristas y mafias que se dedican al tráfico de migrantes irregulares desde el África hasta Europa, cruzando el Mediterráneo.
hoy anunciamos la batalla decisiva y el avance hacia el corazón de la capital para liberarla, con el fin de romper sus cadenas, liberar a sus rehenes, difundir felicidad y alegría en los corazones de su gente. Trípoli volverá a la luz histórica que alguna vez fue, convirtiéndose en una capital para la cultura. Alzaremos la bandera de la victoria en todas las plazas, cerrando las páginas de la injusticia, la miseria y la derrota. Con la victoria anunciamos el nacimiento de una nueva era. Así que avancen ahora, avancen nuestros héroes. La cumbre de líderes europeos en Bruselas fracasó luego de no alcanzar unanimidad en declarar el compromiso de neutralidad climática del bloque comunitario para 2050. Luego de largas horas de discusión, los líderes europeos buscaron vender como un triunfo los acuerdos de la cumbre de 2 días realizada en la capital belga. Esto representaría un mensaje claro y poderoso para la cumbre del clima que culmina este viernes en Madrid. Sin embargo, Polonia rechazó plegarse al compromiso de alcanzar la neutralidad en las emisiones de carbono para 2050. Por tanto, el bloque comunitario anunció que un Estado miembro no puede comprometerse por este momento, por lo que la medida se volverá a considerar en junio próximo. Después del Acuerdo Verde Europeo anunciado ayer por la Comisión Europea, después de la COP25, asumimos el firme compromiso. Queremos a Europa como el primer continente neutral para el clima. Tomamos esta decisión con respecto a muchas preocupaciones de diferentes países, porque sabemos que es importante tener en cuenta las diferentes circunstancias nacionales y también los diferentes puntos de partida. También creemos que es importante, como todos los esfuerzos posibles, para tener en cuenta las consecuencias sociales. Y hoy tuvimos intensas discusiones y podemos decir que sabemos a dónde vamos, es decir, que queremos alcanzar la neutralidad climática para el año 2050. Un Estado miembro, Polonia, no pudo comprometerse hoy a cómo la implementación de este objetivo debería tener lugar, y decidimos que volveremos a él en junio del próximo año 2020. Revisamos ahora portales de prensa. En nuestras breves 360 comienzo con RT, que titula Trump aprueba la fase 1 del acuerdo comercial con China. El presidente de Estados Unidos ha aprobado el jueves la fase número 1, un acuerdo comercial con China que evitaría una nueva serie de tarifas arancelarias programadas para el próximo 15 de diciembre, así lo informa Bloomberg. Los negociadores estadounidenses alcanzaron esta misma jornada los términos de un principio de acuerdo comercial con la nación asiática que solo esperaba el visto bueno del jefe de la Casa Blanca. La agencia de noticias latinoamericana Prensa Latina, primer ministro de Japón aplaza visita a India. El primer ministro japonés Shinzo Abe decidió aplazar su visita a la India, refirió el viernes el portavoz oficial japonés Yoshihide Suga. De acuerdo con la fuente, la postergación del viaje oficial previsto desde el domingo al martes próximos ocurre debido a la exacerbación de las protestas en sitios que se deberían visitar por parte de este mandatario, entre ellos Guwahati, en el estado nororiental de Assam, donde se reuniría con el jefe del gobierno indio Narendra Modi. Suga precisó que la cancelación temporal del viaje fue adoptada después del intercambio de opiniones entre Abe y Modi. Sputnik, el unionismo norirlandés pierde posiciones y poder en las legislativas británicas. El jefe del DUP en Westminster y número 2 de la formación, Nigel Dodds, no logró retener su escaño en la Cámara de Comunes pese a contar con el respaldo del resto de fuerzas unionistas y lealistas protestantes en la circunscripción de Belfast Norte. Escocia e Irlanda del Norte votan en las legislativas que pueden romper el Reino Unido. La plaza la ganó John Fincane, alcalde de Belfast, por el Sinn Féin e hijo de un abogado de presos republicanos que fue asesinado en una conspiración de las fuerzas de seguridad británicas y militantes lealistas. Vamos a hacer una pausa al regreso, por cierto, Reino Unido, de ello vamos a hablar. Mayoría absoluta para Boris Johnson y camino directo al Brexit allanado, probablemente el 31 de enero. Le cuento mucho más cuando esté de vuelta.
Como le decíamos, comenzamos hablando ahora de Reino Unido. El partido conservador del primer ministro Boris Johnson se impuso en las elecciones parlamentarias con mayoría absoluta. Allana hacía el camino para concretar el Brexit. Los comicios de este jueves arrojaron que los conservadores se hicieron de 364 escaños del Parlamento, superan la barrera de los 326 que se necesitaban para obtener mayoría absoluta, mientras que el Partido Laborista de Jeremy Corbyn alcanzó 203 bancas. La victoria deja a Johnson con las manos libres para cumplir su promesa de campaña de sacar al Reino Unido de la Unión Europea este 31 de enero, con lo cual se pondría fin a la crisis política provocada por el controvertido divorcio. A este gobierno conservador se le ha dado un nuevo y poderoso mandato para avanzar con el Brexit. Y no solo para hacerlo, sino para unir a este país y llevarlo adelante y enfocarnos en las prioridades del pueblo británico y sobre todo en la salud. Y sí, reclutaremos 50.000 enfermeras más y construiremos 40 nuevos hospitales. ¿Qué dijo Jeremy Corbyn? Bueno, pues anuncia que va a dejar el liderazgo del Partido Laborista en medio de la peor derrota electoral de la fuerza política en 84 años. También dejaré en claro que no lideraré el partido en ninguna futura campaña de elecciones generales. Discutiré con nuestro partido para asegurarme de que ahora haya un proceso de reflexión sobre este resultado y sobre las políticas que el partido adoptará hacia adelante. Y lideraré el partido durante ese periodo para asegurar que las discusiones tengan lugar y avancemos hacia el futuro. Vamos a someter este tema a análisis. Nos vamos a Barcelona a entrevistar a Aníbal Garzón Baeza, sociólogo, analista internacional, que a esta hora está con nosotros. Aníbal, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien, muchísimas gracias, Aníbal. Estoy revisando redes sociales, las reacciones tras la victoria de Boris Johnson. Voy a seleccionar una de ellas, la del también analista Ari Zaidi, quien dice, bye Unión Europea, el conservador y mini Trump Johnson arrasa en unas elecciones que defenestran a Corbyn, el anticapitalista, antiimperialista y pro-palestino. La lectura de Aritz, el no haber respetado la decisión popular de abandonar la Unión Europea y la campaña israelí contra Corbyn mata a los laboristas. ¿Concuerda usted? Bien, yo creo que aquí hay que analizar no solamente el número de parlamentarios, sino el número de votos, que es lo que habría que comparar con las elecciones del 2017 a las elecciones del 2019. Boris Johnson ha tenido muchos más votos que Theresa May, son unos 300.000 votos. Por lo tanto, el Partido Conservador lo que ha hecho ha sido un aumento débil y lo que ha sido mantener su voto histórico para quedar en la primera fuerza. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que el Partido Laborista ha tenido una pérdida de votos y por lo tanto ha pasado de tener, ¿no? Que eran ya pues un nivel de parlamentarios de esos de 260 a tener unos 202 que ahora mismo son los que están computados. Esa pérdida de votos es porque ha perdido más cerca de 2 millones de votos. ¿Hacia dónde han ido los votos del Partido Laborista para perder como principal fuerza de oposición? No olvidemos que están los liberaldemócratas, que es una fuerza que ha aumentado mucho, no el número de parlamentarios, de 11 a 12, pero sí el número de votos, de pasar de 2.300.000 a 3.600.000 y pico mil votos. Eso quiere decir que hay un ala dentro del Partido Laborista que viene de esa tercera vía que se daba, ¿no?, en los años 90, de Tony Blair, que es una línea neoliberal, una línea derechista que hay dentro también del Partido Laborista y que han sido críticos con esa tendencia creciente en el Partido Laborista con Jeremy Corbyn, que era una tendencia más a la izquierda, una tendencia mucho más en defensa de derechos sociales, de los derechos de la clase trabajadora, poner en duda el modelo de la globalización neoliberal, y lo que ha habido, ese votante de derecha del Partido Laborista se ha ido a ese liberal demócrata y ha hecho de quedar una fuerza mucho más, que ha perdido esos votos como principal fuerza de oposición. Eso hay que tener en cuenta del por qué a nivel de número de votos, no solamente a nivel de número de parlamentarios, que a veces se mira eso, pero ¿dónde ha saltado esos votos? De esta manera, ¿no? De el sector de la derecha que había dentro del Partido Laborista, que ya venía de los años 90. Después del descalabro progresivo sufrido por Theresa May
Vemos cómo el Partido Conservador incluso sobrepasa la barrera necesaria para obtener mayoría absoluta en el Parlamento. ¿Cómo se posiciona ahora Boris Johnson? ¿Como el tipo fuerte? Sí, justamente el Partido Conservador, Theresa May, no tenía la mayoría absoluta, no superaba esos 326 y tuvo lo que hacer es un pacto con la derecha de Irlanda del Norte, la derecha, ¿no? La derecha protestante, de toda esa, ¿no? de la DUP, que hicieron ese pacto para poder gobernar. Y la DUP también tenía sus intereses porque no olvidemos que en el tema del Brexit una de las estrategias principales o zonas de conflicto es Irlanda del Norte. Si había que generar una aduana, no hay que generar una aduana porque la Unión Europea está dentro de ese proceso de paz que se firmó en el 98 y por lo tanto es una zona de mucha tensión, pero claro, con la DUP, con ese pacto en Theresa May tiene una fuerza. Ahora la DUP quedará fuera, no hará falta hacer un pacto por Johnson, no hará falta y podrá gobernar de manera unilateral por el Partido Conservador porque tiene la mayoría. Eso, no olvidemos también que Johnson estas elecciones las ha celebrado también para, entre comillas, purgar o limpiar de la fila del Partido Conservador de gente que era crítica con su posición. Theresa May tuvo mucha oposición interna. No solamente era del Partido Laborista, sino también dentro de la fila del Partido Conservador. También se encontró eso Johnson, y Johnson ha celebrado unas nuevas elecciones para que los parlamentarios sean de su posición, con la línea, ¿no?, de generar un Brexit, si hace falta un hard Brexit, o llevar ese acuerdo con la Unión Europea, pero de manera que sea un Brexit elaborado ya después de los 3 años del referéndum. Eso fue el principal problema que tenía el Partido Conservador, la oposición dentro de su partido. Estas elecciones le hace a Johnson tener una mayoría absoluta, pero también tener los más de 300 parlamentarios que van a ser una posición uniforme y unilateral a favor de la posición de Johnson. Por lo tanto, Johnson tiene un camino muy viable para llevar a cabo el Brexit, que sería citado, como bien has comentado, el 31 de enero empezaría ya a ejecutarse ese Brexit, teniendo un proceso durante el 2020 de transición. ¿Qué escenario pudiéramos ir previendo desde ya? Digamos, escenario dentro de la Unión Europea, una Unión Europea post-Brexit. Bueno, hay que tener en cuenta dos escenarios. El primero, y más allá un poco de la pregunta, es el escenario a nivel interno. No olvidemos también el aumento de votos que ha tenido el partido independentista escocés, ¿no?, el Partido Nacional Escocés. Y entonces van a exigir un segundo referéndum. Por lo tanto, el conflicto a nivel interno en el Reino Unido se va a mantener con Johnson, tengan la mayoría no, porque ha sido mucho más fuerte. Y en segundo lugar, también ha crecido el Sinn Féin en Irlanda del Norte y es otra posición de conflicto que va a tener Johnson. Ahora, en posición más allá de la frontera del Reino Unido con la Unión Europea, la principal, yo creo que complicación no es el hecho de salirse a nivel comercial de la Unión Europea, porque eso puede llegar al final a un tratado de libre comercio. El Reino Unido tiene tratados de libre comercio con Canadá, con Estados Unidos, con diferentes países, con países asiáticos, diferentes países a nivel internacional. Eso lo van a generar. El tema es ahora cómo se van a generar el tema de comunidades migratorias. No olvidemos que hay una comunidad migratoria importante del Reino Unido en el Estado español, por ejemplo, ¿no?, de gente que hace una estancia por el tema de trabajo, por tema también de turismo a gran escala, de turismo a gran tiempo, que está en España, y también hay muchos españoles que están, por ejemplo, trabajando en el Reino Unido. ¿Cómo se va a llevar a cabo si no tienen la nacionalidad europea esas personas? Yo creo que el tema de una de las primeras posiciones que había muy fuerte y fue parte del discurso xenófobo de partidos como la UKIP es cómo se va a llevar a cabo el acuerdo de las comunidades migratorias dentro de la Unión Europea. El tema comercial sobre llevar a cabo un tratado no es dificultad, el tema de servicios, el tema de capitales, pero sobre todo va a ser el tema de las personas. Eso en primer lugar. Y el segundo, la posición, como comentaba, de cómo se llevará a cabo de que no haya un Brexit en Irlanda del Norte, pero sí que sigue siendo terreno del Reino Unido. Otra complicación que puede llevar a cabo la aceleración de un conflicto. No olvidemos, como he comentado, que el Sinn Féin, el partido republicano a favor de la unificación de Irlanda, ha crecido en votos y va a tener también una estrategia muy crítica con la línea del Brexit. Por lo tanto, eso hay que tener en cuenta lo que se va a dar en la agenda política del Brexit. No olvidemos esos dos puntos que he comentado, el tema de Escocia y el tema de Irlanda del Norte, además de las negociaciones con la Unión Europea. Muchísimas gracias, Aníbal, por estas explicaciones para la audiencia de Telesur. Hasta muy pronto.
Gracias a vosotros, gracias a la Universidad de Telesur. Muchísimas gracias. Chao. Vamos a avanzar. Rusia y Nicaragua fortalecen relaciones estratégicas durante la reunión de los cancilleres Denis Moncada y Sergei Lavrov este viernes en Moscú, en el contexto del aniversario 75 de las relaciones diplomáticas entre los dos países. Ambos cancilleres comparecieron ante la prensa en la que calificaron de sustanciales las negociaciones y afirmaron que van a trabajar en el fortalecimiento de la asociación estratégica bilateral. Acordaron además vías para fortalecer el diálogo político y el mejoramiento de la base jurídica. Durante su discurso, el canciller ruso Sergei Lavrov reiteró el rechazo de ambos países ante los actos injerencistas de Estados Unidos en los asuntos internos de Nicaragua y otras naciones soberanas. Moscú y Managua coinciden en las cuestiones de la visibilidad de la interferencia en los asuntos internos de los estados soberanos, en el no reconocimiento de los golpes de estados como método de cambio de poder, en la exclusión de la comunicación internacional de los intentos de presión ilegal de algunos estados sobre otros. El ministro de Asuntos Exteriores de Nicaragua, Denis Moncada, destacó por su parte las relaciones históricas entre Managua y Moscú, enmarcadas en el respeto mutuo de estas naciones. Hemos realizado una reunión muy importante, muy positiva, muy constructiva. Hemos analizado y conversado sobre los temas de interés mutuo, de las relaciones históricas entre Nicaragua y Rusia. Estamos conmemorando el 75 aniversario de esa relación histórica, la cual ha sido muy fructífera, una relación fraternal, amistosa, de respeto mutuo, en una relación de igualdad soberana de los estados, marcando siempre el respeto al derecho internacional, a la Carta de las Naciones Unidas, a la defensa de los principios fundamentales de la coexistencia pacífica, el respeto a los principios de no injerencia y autodeterminación, independencia, soberanía de nuestros países. Hablando de nuestra región, inició la llegada a La Habana de los participantes a la 17ª cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA TCP. Desde la noche de este jueves comenzaron a arribar a la capital cubana los representantes de los países que conforman el bloque. El secretario del organismo, David Choquehuanca, y el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, llegaron a la isla para dar inicio a las sesiones que buscarán mantener al ALBA como un mecanismo de integración regional en momentos en que Estados Unidos arremete contra los gobiernos progresistas de la zona. Los primeros ministros y presidentes que se van a reunir el sábado aquí en La Habana están evaluando un plan de reimpulso de la Alianza Bolivariana. En este momento de complejidad en la América Latina, donde hay una rebelión antineoliberal por los países de Sudamérica y también en algunos países del Caribe, nosotros veremos cómo la alianza se va a fortalecer más que nunca. Veremos cómo el ALBA va a entrar en temas fundamentales que son deudas como por ejemplo el tema económico, la unión comercial, las zonas de intercambio comercial en otros términos, ese tratado de comercio de los pueblos que introdujo Bolivia, Evo Morales como concepto hace varios años. Vamos a mejor coordinación en lo político, multilateral, a mayor unión en lo cultural. Ahora es cuando hay alianza bolivariana, ahora es cuando hay bolivarianismo, martianismo en los países de nuestra América. Este viernes se publicó el informe de la misión enviada a Chile por la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Concluye el texto que existe un elevado número de violaciones a los derechos humanos durante el estallido social. El organismo señala que hay razones fundadas para sostener que a partir del 18 de octubre se produjeron violaciones graves a los derechos humanos. El documento afirma el excesivo e innecesario uso de la fuerza que dejó un alto índice de privación arbitraria de vida, lesiones y torturas, malos tratos, además de violencia sexual y de detenciones injustas. La ONU insta al Estado chileno a permitir el libre ejercicio de la protesta social sin restricciones innecesarias que provoquen riesgos desproporcionados y que vulneren la integridad física y otros derechos humanos. Finaliza por ahora Reporte 360, manténgase con Telesur.